oyéndote hablar, me viene la sensación que quizás el romper estos esquemas en cuanto a la sexualidad es como un paso más en la espiral para ir hacia una condición global de andróginos, ¿no? Como que se empieza a introducir otro dato para romper esta polaridad e ir hacia quizás una fusión entre ese masculino y femenino que existe en cada uno de nosotros y ir hacia la unidad y quitar la dualidad. ¿Qué opinas tú de esto? Es tal cual lo dijiste. Nosotros nos hemos comprado una manera en que hemos categorizado el ser hombre o ser mujer por la cultura y por todo lo que nos han enseñado, ¿no? Y entonces, como ser mujer implica esto y ser hombre implica esto, culturalmente hablando, ¿no? Y entonces, de nuevo, nos encasillamos. Y entonces, una mujer tiene que ser, no sé, por ejemplo, dentro de la cultura, no estoy hablando de que así tenga que ser, tiene que ser sumisa, tiene que ser abnegada, tiene que estar siempre cuidando ahí a la familia y estar ahí. Pues no, o sea, una mujer también puede ser, puede tener energía, puede ser determinada, puede tener fuerza, pero no necesariamente tiene que cortar su corazón para hacer eso. ¿Qué es lo que ha pasado con la polaridad en este momento de las mujeres que tratan de romper el antiguo patrón? Es que se saltan al otro patrón. ¿Me explico? Y entonces, para romper, intentar romper, pero no, todavía no estamos todavía generando un balance. Quiere decir que yo puedo ser una mujer fuerte, determinada, con conciencia y ser infinitamente amorosa, maternal, familiar, ¿sí? Puedo ser muy inteligente y puedo tener la seguridad de mi corazón también activo, tanto hombres como mujeres. Nosotros lo tenemos más avance que los hombres, fíjense, precisamente porque venimos de un punto más difícil, entonces hemos tenido que trabajar con más conciencia, pero los hombres están sentados en el trono, lo cual es una maldición al final, porque como están sentados en el trono, no trabajan tan conscientemente en su propio desarrollo personal y también los hombres tienen una carga muy fuerte como que no pueden llorar, que no pueden expresar sus emociones, que no pueden estar en conexión con su sensibilidad, con su parte femenina y al final eso también es ser humano. El humano es la integración y está en el número 2 también dentro de las 13 frecuencias del calendario maya. Hablamos del 2 como polaridad, pero no es necesariamente polaridad solo, ¿no? También es integración de las polaridades. Entonces, quiere decir que así es como la creación se ha movido, energía masculina, femenina, dadora, receptora, día y noche, todo así, ajá, pero para generar una síntesis. Y nosotros somos esa síntesis. ¿Me explico? Nosotros somos la síntesis del Dios y la diosa. Entonces somos expresión de eso, independientemente de qué órgano sexual nacimos. Y por eso es que también esa cuestión de la lucha de el ser andrógino realmente es simplemente el ser humano, o sea, sin límites. No es que la androginia sea la cosa más maravillosa, ¿no? Sino que simplemente estoy hablando sin quitar, sin ponerle ningún tipo de categoría, simplemente expresar al ser humano desde lo que es, ¿no? Y naturalmente vamos a tener ciertas cualidades más exacerbadas debido al cuerpo que estamos manifestando. Por ejemplo, las mujeres tienen muchísima más capacidad de intuición que los hombres, precisamente al ser receptoras, por tener energía femenina, y los hombres de manera natural van a ser mucho más fuertes por ser energía masculina eléctrica, ¿sí? Entonces, no sé si me explico, o sea, pero no necesariamente está coartando tu expresión de tu ser interno. Y en ese sentido, por eso digo que al final lo que vamos a hacer, el camino no es, el camino más bien es quitarnos, el primer paso es ir rompiendo esas cárceles. Y hay que saber mucho que esas cárceles vienen también en las categorías, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno de los grandes problemas ahorita es sociales, ¿no? Es el cambio de género. No tendrías por qué cambiar de género. A lo que voy es que, o sea, en el sentido de que, en este sentido espiritual que le estoy platicando, no tengo que ser, o sea, no tengo que ser mujer para que me guste el rosa, ¿no? O usar faldas, no sé. O sea, lo que yo quisiera, yo podría expresarlo realmente. ¿Qué es lo que me dice la cultura? Que el hombre es esto y la mujer aquello. Entonces, si yo quiero aquello, tengo que volverme de este lado. Pero eso te lo está diciendo la cultura. El género está formado por la cultura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir rompiendo o adaptando? La manera en que hemos concebido los géneros, ¿sí? Y entonces, si hacemos eso y vamos aceptando más nuestra expresión libre, entonces vamos a empezar a ver que hay menos conflictos y más
unificación, ¿no? Pero pues obviamente es un trabajo que primero hay que limpiar. Hace rato nos comentabas que la energía en la tradición maya solar se vivía en 13 dimensiones del amor. O sea, en el Catacamura existe también ese representante como en ambas tradiciones. Y otra pregunta sería, o sea, yo entiendo que los mojis están ligadas a un sonido, ¿no? ¿Ese sonido tiene alguna liga con la parte de frecuencias musicales? O sea, que son los que producen otro, pues otro nivel de conciencia, ¿no? Otra manera de recordar. Bueno, el Catacamunna realmente es una sabiduría que te habla sobre el origen de la energía fundamental y cómo esa se nutre y se sostiene a través de este movimiento universal. Por eso le digo que es algo como mucha física al final. Entonces, muy bonito también, ¿no? Como las matemáticas son de Dios al final, ¿no? Entonces, dentro del Catacamuna, esta cuestión del concepto del amor no está tan claro como en otras culturas en el sentido de concepto del amor como tal, porque para ellos es parte del flujo de la creación. O sea, el amor es una concepción mucho más amplia como el movimiento de la creación. Por eso en todas las tradiciones de cualquier cultura el amor es mínimo en esta dimensión, es la energía cohesora más fuerte que existe, porque es la que genera vínculos con toda la creación. Luego entonces para el Catacamunna el hecho de estar en armonía con tu universo, estar en amor. O sea, amor y armonía es básicamente la misma cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, los mayas son mucho más puntuales hablando de la cuestión de la frecuencia del amor para activar los chakras, ¿no? Los de Catacamuna son más amplios, como más universales, por decirlo así. Por eso digo que al final son sabidurías que se pueden complementar muy bonito. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, de los sonidos, ¿no? Bueno, los sonidos y las escalas musicales. De todo maestro espiritual al que ustedes les pregunten y que ha hecho como un viaje hacia lo que se llama el universo espiritual o divino, te va a decir que en esos universos solo existen dos cosas, luz y sonido. Si tú vas en el universo está vibrando, por lo tanto, la vibración es un sonido. Entonces, el sonido te, te vuelve a armonizar. Por eso cualquier instrumento sonoro, cánticos y demás, lo que genera es una armonía automática cuando están bien conectados. Y ahí viene entre las frecuencias. Una de las múltiples maneras en que han atacado a la humanidad es a través de bajas frecuencias y malas frecuencias, frecuencias que distorsionan, ¿sí? Entonces, pero uno puede regresar a esas, digamos, frecuencias armonizadoras a través de cánticos Catacamunna, sí, pero también hay mucha música que está trabajando con frecuencias armónicas. Y entonces ahí se conectan ambas cosas. De hecho, hay varios videos que han hecho los japoneses con respecto al Catacamunna, como música también, donde hay videos donde se habla de la música de Dios y demás, donde está el Catacamunna, pero hay sonidos, digamos, que de fondo que están hablando de la frecuencia divina, donde te están ayudando a retornar a través de esas frecuencias y esa música a un nivel de armonía también, ¿no? Entonces, incluso hay muchos videos ahí, Catacamunna es con diferentes niveles de frecuencia armónica. Entonces, por supuesto que las frecuencias armónicas te ayudan a reconstruir muchas cosas que han estado desarmonizadas. Todos son elementos, por eso al final lo que tenemos que hacer es ser conscientes de qué elementos nos están ayudando. Es como decir, bueno, a nivel de nutrición, ¿no? Yo sé que comer proteínas es bueno, así que me voy a quedar con las proteínas. Ajá, eso es bueno, pero hay otras cosas para complementar. Si solo te quedas con proteínas, pues, me explico, es lo mismo. Hay muchos otros elementos que podemos nosotros tomar para ir ayudándonos a estar mejor, estar más armónicos, ir rompiendo límites, ir experimentándonos de manera diferente. Y eso va a ayudar, nuestro trabajo personal va a ayudar al cambio del orden mundial en las siguientes generaciones. No es a través de generar necesariamente un cambio hacia el exterior. Primero tenemos que cambiar nosotros. Nosotros somos el eje de nuestro universo, somos el bastión del círculo. Entonces, si yo estoy mejor, voy cultivándome a mí, como yo estoy conectado con frecuencias
a todo mi universo. Entonces, conforme yo esté mejor, todos los que está alrededor mío, llámese personas, lugares, objetos, todo empieza a también elevar su frecuencia. Y entonces eso es lo que va a generar los cambios del orden mundial al final, de las siguientes generaciones, es a través de un cambio personal que se va, digamos, desdoblando en lo que se llama el universo circundante, ¿no? Entonces, es muy bonito y eso quiere decir que nos retorna a nosotros nuestra conciencia de ser responsables de nuestra vida y que a través de nuestro propio crecimiento y desarrollo personal estamos ayudando definitivamente al desarrollo de la humanidad. Algunos videos que ¿Videos? nos recomiendas en esto para que yo los deje en los comentarios. Romina, déjame cambiar completamente el tema ah, para abordar un poquito lo que es el tema de la muerte, tú como tanatóloga, ¿no? Precisamente el kin que yo porto, que es un código de luz que nos muestra el enlazador de mundos, que es precisamente la muerte, ¿no? Y todo lo que circunda alrededor. Normalmente lo que tratamos es de redimir ese miedo a la muerte, ¿no? Porque pues en otros planos no hay muerte, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no nos damos cuenta de que nuestra parte física es solamente una parte de las muchas que hay y lo que vemos es a lo mejor esa corrosión, ¿no? De nuestra materia que se transforma porque de alguna manera tampoco muere, pero pues normalmente la mayoría de la gente sí, lo ve como una muerte. ¿Tú cómo haces ese acompañamiento a las personas que están en ese proceso, ya sea por vejez, que esté cerquitas, ¿no? Ese miedo o una enfermedad, ¿no? Prolongada, larga o incluso pues mortal, ¿no? De que ya les dieron un diagnóstico que es fatal. ¿Cómo hacen ese acompañamiento? Hay ciertas cuestiones, ¿no? Primero, como tanatólogos, lo primero que nos dicen es que, sin importar la manera en que lo vayas a llevar, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que la persona esté con el menor sufrimiento posible. Entonces, porque cuando una persona está sufriendo, muy pocas cosas puede hacer, porque está en ese estado de sufrimiento. Entonces, pocas cosas puede trabajar, ¿no? Entonces, hacemos todo lo posible por todos los medios. Por supuesto que yo, estando dentro de la tradición y teniendo líneas terapéuticas y demás, tengo más elementos para ayudar a mitigar ciertos tipos de dolores y eso, ¿no? Pero esa es ley para todos los tanatólogos, que puede ser muchas cosas muy buenas, pero la primera siempre va a ser ver que la persona tenga el menor dolor posible, ¿no? Una vez que la persona esté lo mejor posible, entonces lo que uno tiene que hacer, en mi perspectiva tanatológica, por supuesto, tiene que ver justamente con la reconciliación de la vida, porque la muerte es realmente un aspecto de la vida. Y entonces, si tú estás reconciliado con la vida, con aquello que has dejado o que ha sido, digamos, un peso, entonces la muerte se experimenta diferente, ¿no? Entonces, hay que reconciliar la vida. Y eso quiere decir cualquier aspecto que esté generando algo que tú quieras solucionar, hacer, ver, decir. Y hay muchas maneras, ¿no? Precisamente porque a veces, por ejemplo, quisiéramos, no sé, subsanar una relación con alguien que ya no está, ya sea porque no está en tu vida, porque literalmente ya trascendió. Pero hay maneras en que uno puede hacer estas sanaciones de vínculos, de formas. Y entonces, eso, ¿no? Después hay que tener muy en contacto cuál es el aspecto espiritual de la persona. Entonces, no podemos nosotros ni imponerle ni venderle nada, ¿no? O sea, tiene que ser a través de los términos en que la persona conozca. Eso incluye religiones, incluye también perspectivas de vida, qué es lo que para esta persona es importante o le conecta con el espíritu. Y tú me puedes decir, ay, ¿cómo van a ser las personas que son, pues no sé, que no creen en nada? No es cierto. En ese punto donde uno está en ese momento de transición, realmente creen aunque sea en el flujo de la vida, en la naturaleza, en el sol, o sea, realmente hay un vínculo con la espiritualidad, incluso para aquellos que, por ejemplo, no tienen nada que ver con las religiones, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro cuál es el concepto espiritual de la persona y a través de él, de ese concepto, irnos abriendo paso para que entre como en un estado como de aceptación por la vida, porque ese es el mayor problema de la muerte también, la cuestión con la vida. Y después, obviamente vamos haciendo, esto ya es depende de cada tanatólogo, ¿no? Eso, los tanatólogos es esta cuestión de reconciliación con la vida, de cuidar el, el dolor, de ver que la transición también sea lo más noble posible, de cuidar sus relaciones, todo eso lo hace cualquier tanatólogo.
Ahora, la cuestión que va más allá, que es lo bonito de cualquier línea espiritual, es que nosotros vemos más allá de la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de todos los tanatólogos, ella lo confirmó, o sea, lo hizo científicamente incluso, y que confirmó que existe una vida después de la muerte. O sea, hizo investigaciones por todas partes del mundo, porque era la más famosa en todos estos términos, y investigó la muerte y los procesos de la muerte, aquellos que habían retornado de la muerte, y se dio cuenta que todos experimentaban básicamente la misma situación, independientemente de la edad, de idioma, de tu cultura, etcétera, ¿no? Entonces, ella describe el proceso de la muerte posterior a cuando, digamos, que se apagan todos tus órganos. Entonces, existe un proceso, quiere decir que hay algo después de. Y ella lo dejó clarísimo, ¿eh? O sea, estas investigaciones buscan ahí y ahí está ahí. Entonces, eso a nivel científico quiere decir que es real, ¿no? Ahora, que la ciencia no lo quiera poner como algo real es otra cosa, ¿no? Pero con respecto a la investigación científica, pues ahí tienes, ¿no? Entonces, ella te habla de cómo nosotros soltamos el cuerpo físico y nos quedamos ahí un tiempo en el cuerpo etérico, por decirlo de una manera, porque todos los que regresaban de la muerte estaban ahí, todos. Edad, te digo, depende de la edad, de la cultura, de lo que fuera. Entonces, que te queda así un momento. Así que quiere decir que hay un periodo de tiempo, alrededor de 2 horas después de la muerte, donde uno puede hacer muchos trabajos con la persona, que el alma todavía está ahí conectada al cuerpo, o sea que todavía no se va. Entonces, hay cosas que se van limpiando. Eso es porque nosotros sabemos que es el tiempo en que el doble etérico se va deshaciendo. Nosotros somos una capa como de cebollas y tenemos diferentes niveles de aura. Y el último nivel se llama el doble etérico, que es el que está a 1 centímetro de nuestro cuerpo. Y ese tarda 2 horas más o menos en terminar de despegarse. Entonces, quiere decir que hay un vínculo entre el alma y el cuerpo por ese tiempo mínimo, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos 2 horas para trabajar con el cuerpo y hacer diferentes tipos de sanaciones, liberaciones, para que el alma se vaya lo más limpia que se pueda. Porque, ¿qué sucede? Existe bioenergéticamente cosas que se llaman, como por ejemplo la nata energética, lazos que dejan a la gente oprimida en este mundo, ¿no? Entonces, hay que limpiar eso también para que tenga como quien dice, una ascensión limpia, ¿no? Después existe, básicamente todas las narraciones de todo esto te dice cómo llega alguien que para esa persona era importante. Entonces, y eso es para que el alma se calme, ¿no? Entonces, quiere decir que va a venir alguien por ti, alguien que tú consideras, digamos, que tu ser está vinculado con. Entonces, y ese va a ser como un tipo de guía. Y hasta ahí más o menos llega, porque los que regresan, pues regresan, ¿no? Entonces, pero existen también otros procesos que vienen después de la muerte. Entonces, pero lo que voy es que todo eso, también tenemos cursos de tanatología para el que quiera, también nos puede ahí contactar, ya existen online en la página, es muy bonito porque maneja tanto mi perspectiva psicológica y tanatológica, como también toda la perspectiva espiritual dada por la venerable Abuela King, que también es una psicóloga, ¿no? Entonces, el caso es que la muerte y el problema de la muerte con esta sociedad en general es que nos han vendido la idea de que la muerte es como lo último y también hemos generado una muerte, y esto lo hemos generado como cultura y como sociedad y como humanidad, una muerte sufriente, en dolor. Y esto se sabe en culturas ancestrales, que la muerte no necesariamente es un proceso doloroso. Es más, hay gente, y está igual denotado y marcado en la historia, como hay gente que libera el cuerpo. O sea, que quiere decir que se va en una muerte consciente. Entonces, esta cuestión de la muerte en dolor, en sufrimiento, ya así es algo que hemos también construido como humanidad. Por lo tanto, también es algo que tenemos que deconstruir. Quiere decir, tenemos que hacer lo que se llama el proceso de la bien morir. Entonces, el bien morir implica, uno, aceptar, por supuesto, que vamos a trascender de este cuerpo y que este cuerpo no solo no nos define totalmente, ¿no? Que somos más allá de este cuerpo. Entonces, eso es algo que el Kubler-Ross hizo por todos nosotros, que fue confirmadísimo que existimos más allá que este cuerpo. O sea, ella lo confirmó científicamente, pues. Entonces, y entender que estamos en un ciclo vital. Entonces, y también está súper confirmadísimo la cuestión de la reencarnación, ¿eh? O sea, gente que reencarna, que es consciente perfectamente de sus anteriores memorias. Y todo eso se puede comprobar y confirmar y todo el rollo, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un circuito del alma y el alma está generando como un proceso de crecimiento a través de estos viajes
en que retorna al cuerpo físico para cumplir diferentes misiones de su alma, diferentes enseñanzas en su alma. Y es algo muy bonito que te enseña toda la parte del calendario maya con su 3 semanas, te enseña este viaje de tu alma que eligió en esta vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay que ir rompiendo esta idea del mal morir y cambiarlo por el bien morir. Entonces, estar saludable, sentirnos plenos, trabajar en nuestras relaciones, entender que la muerte no tiene que ser sufriente, ¿no? Y que nosotros podemos decidir muchas cosas, ir liberando procesos. Es un trabajo, ¿eh? Esto es un trabajo porque hay mucha cuestión en torno a la muerte que es muy cruda. Y la primera es el gran miedo, pero realmente creo que la vida puede ser mucho más dura que la muerte, ¿no? Entonces, pero hay que cuidar mucho el alma, porque hay maneras de morir. Entonces, si tú mueres de una manera, por ejemplo, muchos de los budistas, por lo que trabajan muchísimo, es para que el último pensamiento que tengan antes de morir sea un pensamiento luz, por ejemplo. Hace muchas cosas para que en su último momento su pensamiento sea de luz. ¿Por qué? Porque existen frecuencias vibratorias, entonces, y las almas se pueden quedar atrapadas en esta dimensión. Hay mucha temática respecto a esto, es grandísimo. Entonces, pero lo que voy es que lo que tenemos que quedarnos nosotros es que la muerte es simplemente una transformación, una transmutación de la energía, ¿verdad? La energía que te dice no se crea ni se destruye, solo se transforman, ¿verdad? Física. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a transformarnos y de alguna manera seguimos en el ciclo de la vida. Entonces, así como no te acuerdas de cuando eras bebé, muchos de nosotros, ¿no? Y no quiere decir que no hayas sido bebé en algún momento, simplemente no te acuerdas, ¿no? Así pasa con las otras vidas, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando para que tengamos una vida. Fíjense, la muerte está hablando de la vida, una vida plena y que al momento de que nosotros vayamos a trascender, nos sintamos en paz con nosotros mismos y que cuidemos todos los detalles que nosotros querramos en nuestra transición, porque al final es una transición y la hemos hecho muchas veces y la vamos a seguir haciendo los que sigamos reencarnando, ¿verdad? Entonces, pues eso. Hablaste de evitar el dolor, pero Ujú. hay un dolor físico y un dolor posiblemente psicológico, ¿no? De cosas que tenga uno pendiente. ¿El acompañamiento es a los dos? O sea, ¿cómo uno puede, digamos, evitar un dolor físico, dadas las circunstancias, ¿no? Del momento en que puedo morir, ¿no? Que pudo haber sido un accidente, una enfermedad. Entonces hay un dolor físico también. ¿Cómo se ayuda en esa parte? Es que depende del caso, pero definitivamente en la tanatología regular, o sea, de todos, el primer paso es el dolor y obviamente estamos hablando del dolor físico. El dolor emocional viene por diferentes cuestiones de nuestra cuestión, digamos, interna. Ahora nosotros como tradición maya solar y yo como la sabiduría, yo sé métodos donde ayudas a bajar el dolor físico también, ¿no? Como por ejemplo las técnicas de respiración, que tal vez la persona no pueda respirar en su momento, pero nosotros sí podemos. Entonces hay maneras en que tú puedes tocar a la persona y tú respirar por ella y eso se transfiere y eso hace que baje muchísimo el dolor y puedes elevar la conciencia a otros niveles para que el dolor físico se baje mucho. Entonces, pero esos son otros tipos, digamos, de técnicas. Pero lo que haces es que aplicas cualquier técnica que conozcas de cualquier línea, porque estoy hablando de la tradición maya, ¿no? Pero seguramente ustedes tienen otros diferentes tipos de técnicas o muchas personas tendrán diferentes tipos de técnicas para ayudar a mitigar el dolor físico. Pero estoy hablando desde la parte más médica, lo que se puede hacer a nivel médico y todo lo demás que nosotros podemos hacer, ¿no? Que ya puede variar dependiendo de cada profesional, ¿no? Ya para ir concluyendo, me gustaría, si es posible, y si nos quieres hacer ese regalo, que nos hagas un canto de uno de los 80 versos del Katakamuna y también después que nos hablases, has evocado en algunos momentos las formaciones que propones y que nos digas dónde podemos asistir a tus formaciones, de qué modo, online, si es en presencia, en qué sitios son, cuándo, toda la información que nos puedas dar al respecto. Claro, primero inicio primero con la información, porque este canto que voy a darles es algo muy bonito, que es bonito que se queden con él también. Entonces, bueno, la información, cursos y demás, pues importante que se contacten al WhatsApp de How Spirit, que es el que está ahí en mi nombre, pero lo digo verbalmente, que es el más 52 99 93 93 94 93. Muy fácil, 99 93 93 94 93. Y muchos de nuestros cursos, lo que hacemos es que nosotros los damos muchos online, algunos presenciales en México y en otras partes del mundo si nos invitan, ¿verdad? Pero
lo damos online, muchos de ellos, y cuando termina el curso online, se trabaja y se sube como un aula virtual. Quiere decir que, por ejemplo, yo he dado el curso de Catacamun, he dado el curso de Tanactología, y quiere decir que en cualquier momento ustedes pueden llegar y decir que quieren ese curso y nosotros le podemos dar ese aula virtual, ¿sí? Entonces, hay varios cursos y dentro de cuando ustedes se contactan por WhatsApp, también los metemos a un chat, donde en ese chat se van subiendo todas las cuestiones de los cursos que se están dando, tanto míos como de la Venerable Abuela Anakin, y los diferentes eventos que hay, porque nos movemos a través del mundo y hacemos muchas cosas. Entonces, si ustedes quieren estar ahí, nada más mandan WhatsApp y dicen que nos vieron por acá, que les interesa tal o cual, y le pasamos el chat y nuestros diferentes lugares de contacto, ¿no? De redes sociales. Y bueno, para despedirme, para concluir, que es muy buena, de hecho la canción es para concluir, les voy a dar este canto 63 del Catacamuna, que esto ya existe en YouTube, lo pueden buscar, canto 63, Catacamuna o Catacamuna 63, y van a ver que también está subido en nuestra aula, perdón, en nuestra página de How Spirit, entonces del canal de YouTube, y ya tiene hasta incluso los textos ahí, y ustedes pueden reproducirlo, descargarlo, lo que ustedes gusten. Y también mis conferencias, todo eso se los voy a pasar en enlaces importantes para que ustedes puedan, pues, tener toda esta sabiduría. Entonces, este canto es un canto de expansión de la energía. Se hace al final de cualquier proceso, porque lo que se hace es que una vez que tú ya hiciste un proceso en ti, eso que tú tienes, digamos, en tu corazón, esa energía que tú ya tienes, ahora la compartes con todos. Entonces, este es el canto 63 y lo voy a cantar 3 veces. ¿Ok? Entonces, primero respiramos. Sakaru kamumi utsushi sumi mune ni tana mata okusogi tana kokoro no se sakaru kamumi utsushi sumi mune ni tana mata okusogi tana kokoro no se sakaru kamumi utsushi sumi mune ni tana mata okusogi tana kokoro no se Gracias. Muchísimas gracias a ti, muy bello, un gran regalo. Gracias. Pues ya llegamos al término de nuestra emisión. No nos queda más que agradecerte realmente desde nuestro corazón, creo que hablo por las tres, por todo lo que nos has dado, de tu energía, de toda esta información. Y creo que yo por mi cuenta sí que voy a ir a mirar las formaciones porque me interesa mucho, mucho. Le doy la palabra a mis abuelas queridas. Pues muchas gracias por recordarnos, ¿no? Que como dicen los mayas, ¿no? Todos somos unos y unos somos todos. El, el decir cósmico ni nada, o sea, como dices, ¿no? No categorías, solo
se unen conocimientos, se unen fuerzas y pues en este proceso de evolución, pues codo con codo, ¿no? Fue muy dulce, o sea, tu último canto, bueno, muy hermoso y gracias por compartir. Gracias, Romina, por ayudarnos a expandir nuestras conciencias. Muy agradecida. Gracias a todos ustedes por este espacio. Siempre es bonito conectar y transmitir y que esta información llegue pues a todo aquel que lo necesite y que genere mucha amplitud de conciencia. Gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en este canal que es el vuestro. Hasta pronto.